A las 6 de la tarde del 13 de junio de 1954 se inició en Colombia la emisión de programas de televisión. Cátuce. Sí. Gustavo Rojas Pinilla, quien entre 1948 y 1950 había sido ministro de Comunicaciones, casi que con funciones de censor general, fue el impulsor y hacedor de esta importante iniciativa comunicativa. Un cartagenero, Jaime Ibarra Merlano, gran personaje, estuvo en el nacimiento de esta criatura. ¿Cómo fue, cómo fueron esos primeros momentos de la televisión colombiana, Jaime? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo llegó a estar como protagonista en ese lugar cuando empezó este proceso? Bueno, porque yo estaba en La Habana y mi padre me había escrito una carta en el año anterior, o sea, en el 53, de que en Colombia posiblemente iban a abrir la televisión y que me daba ese dato para que yo me enterara a ver si yo podía ir a Colombia a trabajar en televisión. Entonces hice todo lo posible y me fui a Cartagena en barco y llegué a Bogotá y fui a la Radio Nacional a hablar con Gómez Agudelo, que era el director de la Radio Nacional. Ver, Gómez Agudelo me presentó a Bernardo Romero Lozano, que fue cuando lo conocí por primera vez en el año 53. Y entonces estuvimos conversando, le di mis datos personales, etcétera, etcétera. Y Fernando me dijo, sí, bueno, mira, vete a La Habana, termina el curso que estás haciendo de producción y dirección de televisión, más los 2 años, el año y medio que tú tienes de estar trabajando en televisión, y puede ser una gran ayuda para nosotros. Así que vamos a ver qué pasa. Entonces me regreso a La Habana, un mes que estuve en Colombia, me regresé a La Habana, y seguí los estudios con Humberto Bravo, que era el director o el presidente del sindicato de locutores de La Habana, con quien él había iniciado los cursos. Terminé los cursos y ya estaba cerca la avenida a México de Gómez Agudelo para contratar a los técnicos mexicanos. Le dije a Fernando, le dije, mira, en México la cosa es diferente a lo que hacen en Cuba. En México siguen la tradición americana de que hay el switchman, hay el director y hay el productor. En Cuba no existen esas cosas. Nos ahorramos dos puestos. Nos ahorramos, el switchman es el mismo productor y es el mismo director. Así que nos ahorramos dos trabajos. Así que si vas allá a México, toma la línea de Cartagena, Camagüey, La Habana y México y pasas por aquí y se acabó el problema. Llegó a La Habana, vi a México, yo le presenté a varios productores de televisión que eran muy amigos míos y que eran muy importantes en la CMQ de La Habana. Y entramos en varios programas, a ver los programas cómo se hacían. El hombre quedó chiflado con aquella cosa como hacían los cubanos el trabajo. Entonces, él decidió que más bien no iba a México, sino que se regresaba de La Habana a Colombia y se llevaba los cubanos. Porque afortunadamente, o desgraciadamente para ellos, pero afortunadamente para nosotros, ese grupo de técnicos estaba en una emisora de televisión que había quebrado y iban a quedar cesantes. Así que Fernando llegó en una época muy buena y los contrató a todos, al cameraman, al tipo del boom, al tipo del audio, al jefe de transmisión electrónica. Todos ellos vinieron de La Habana y entre ellos vine yo, me trajeron. Entonces llegamos a La Habana. Digo, llegamos de La Habana a Colombia. Yo llegué el 22 de mayo del 53. Y el 13 de julio estaba inaugurándose la televisión. Fuimos al Palacio San Carlos, también a las 9 de la noche, a la televisión, hasta todos los discursos que hubo, las presentaciones que hubo y todo eso, hasta que terminalizó.
Ahora, el dictador Rojas Pinilla tomó la televisión como cosa muy divertida. A veces él veía todas las noches, veía la televisión, no se escapaba un día. Entonces, cuando él no estaba en Palacio, porque estaba haciendo alguna otra cosa en Bogotá, me hacía llamar a la televisión que no saliéramos al aire hasta que él no llegara a Palacio. Y que entonces se suspendía toda la producción hasta que el presidente no llegara a Palacio. Cuando llegaba a Palacio nos comunicaban que ya llegó a Palacio el presidente y entonces comenzábamos la programación. Entonces él estaba feliz, encantado de la vida porque la televisión dependía de la presidencia de la República. Mientras había presentación de planta, lo que se conocía como Ya, presentación de planta. exacto, exacto. Habían no, programas pregrabados y cosas de esas que se hacían. ¿No? Bueno, hay nombres en esta etapa inicial de la televisión colombiana. Vamos a hacer una ambientación de ellos para pues, hacernos una idea de con quiénes contábamos cuando empezó la televisión. Usted ha mencionado a Fernando Gómez Agudelo y nosotros tenemos pues el nombre del ingeniero Joaquín Quijano Caballero, que según las anotaciones históricas fue uno de los que técnicamente permitió que despegara el proyecto de la televisión colombiana. ¿Qué nos puede decir de ellos? Posiblemente sí, porque en este Quijano él era un tipo, creo que era algo así como de Siemens en Colombia. Se hizo una mezcla entre los productos RCA y los Siemens. Y hablaba alemán perfectamente bien, que se había educado en Alemania. Y entonces él servía de intérprete a los alemanes de Siemens en relación con el RCN de los Estados Unidos. Y entonces él sirvió, era un tipo muy inteligente, muy agradable y muy conocedor de la televisión. Era el único, porque ahí nadie sabía nada de televisión y menos de técnica electrónica. Nadie. Jaime, sin microondas, sin satélite, ¿cómo se hacían las transmisiones desde la presidencia de la República, del Palacio de San Carlos en ese entonces? Bueno, se transmitía de San Carlos al Hospital Militar Sí. y del Hospital Militar directamente a Manizales. ¿Por Porque qué Manizales? a Manizales, porque ahí estaba la otra antena de relevo, Sí, en el Nevado del Ruiz. sí. Y Entonces, bueno, es que la onda de televisión no es como la onda de radio, que pega en el ambiente y baja y sube y baja. Es completamente horizontal, directa, y se sale. Entonces, tienes que estar a la altura, ¿no? Del uno, no así o asado, pero tiene caer directo. Y entonces había la parábola estaba en el hospital militar y la otra parábola estaba en el Nevado del Ruiz. Entonces el Nevado del Ruiz bajaban la imagen y la difundían en Manizales. bueno, los registros de prensa de la época narran como una epopeya la instalación de ese transmisor en el aún en construcción edificio del Hospital Militar Central y el montar pues una antena de 30 metros que era la principal del sistema de televisión colombiano. Claro. ¿Usted qué recuerdos tiene de eso? Bueno, yo no tengo muchos recuerdos de eso porque cuando yo llegué a Colombia, ya eso estaba listo. ¿Me comprende? Yo llegué unas 3 semanas antes que saliera al aire la planta. O sea, todas esas cuestiones técnicas de construcción de la torre y todo eso, yo no lo vi, sino ya cuando yo llegué, ya eso estaba hecho. Así que no tengo ningún recuerdo histórico de eso. ¿En qué Nada momento de absoluto. se ¿Ah? decide, en qué momento se decide que haya televisión? ¿En qué momento se inician los preparativos técnicos y artísticos para que arrancara? Yo no estaba en Colombia, yo estaba viviendo en La Habana. Bueno, el personal técnico que se menciona de los inicios de la televisión indica que Manuel Medina Mesa fue, bueno, un histórico
Hernán Villa Guerra, Miguel Rodríguez y Carlos Díez. ¿Qué conocimiento y qué relación tuvo con ellos? ¿Qué nos puede contar? Bueno, Rodríguez comenzó conmigo, era asistente mío, como arrastracables, ¿no? Y todos ellos comenzaron casi todos como arrastracables, porque los cables eran muy grandes y extensos. Entonces siempre había el tipo de cameraman y un arrastracables. De ahí comenzaba. Rodríguez comenzó así y después se convirtió en un estupendo productor de televisión. Lo mismo que Villa. Villa también se convirtió en otro estupendo productor. Y Medina Mesa también. Conocí mucho a Medina Mesa porque él estaba casado con una hermana de la mujer de Bernardo Romero Lozano, con Lucila. Y entonces nos conocimos porque él tiene mucha amistad con ellos. Y bueno, Carlos Díez, el cuarto, Bien, Carlos Díez, que es el cuarto que se menciona. Carlos Díez, no me recuerdo mucho de él. No me recuerdo mucho de él. Bueno, el inicio de la televisión colombiana prácticamente fue ponerle imagen a la radio, los personajes y los estilos casi todos extraídos de ahí. Eh, Bernardo Romero Lozano, que era el director del radioteatro de la Radio Nacional, viaja a Argentina para buscar artistas y conformar el elenco. ¿Qué recuerda de esto? ¿Qué personas vinieron? ¿Cómo empezó esa parte de... Bueno, eso fue una cuestión que se hizo Bernardo Romero y el director de la televisión de ir a Argentina a traer a algunos actores argentinos que habían trabajado ya en televisión, porque en Argentina ya estaba. En Colombia no habían actores de televisión, solamente actores de radio y muy pocos eran actores de teatro, pero también actores de teatro era diferente a trabajar en televisión. Tenía que adaptarse por completo al nuevo sistema que era la televisión. Así pues, de que vinieron muchos de allá, no me acuerdo los nombres de ellos, porque ellos tuvieron 6 meses, 7 meses, una cosa de esas. Y yo después salía de Colombia y volvía, y estuve año y medio trabajando en Colombia después de la televisión, que fue cuando me fui a México, en el 59. No, digo, 59 fue. Sí, más o menos. Entonces no tengo muchos recuerdos de ellos. ¿Sabe por qué Argentina y no Cuba, que tenía más cercanía con Colombia, que tenía una mejor escuela, que había sido pionera en la televisión? Bueno, no sé, porque tal vez Bernardo estaba más cerca de la Argentina que de Cuba, ¿no? Lo de Cuba fue prácticamente por mí, porque prácticamente fui, los traje a Cuba, a Bernardo, a este señor, al director de la Radio Nacional. Pero él tenía como más conocimiento de Argentina, que siempre ha estado mucho más avanzado en teatro en Latinoamérica que Cuba, inclusive México, ¿no? Teatro Colón de Buenos Aires es una maravilla, ¿no? Y todas las obras de teatro y ballet y todo eso son argentinos. Así que me imagino que por esa razón ellos decidieron traer a un par de actores argentinos a Colombia. Pero no duraron mucho en Colombia, no se bañaron mucho ya. Bueno, producto de ese viaje de Bernardo Romero Lozano, Argentina saltan unos nombres: Pedro Martínez, Mabel Jurado y también la mítica Fanny Mickey. ¿Qué nos cuenta de ello y qué otras personas entraron en escena? Ellos llegaron, recuerdo yo exactamente, Bernardo y yo fuimos al teatro, digo, a la Plaza de Bolívar, que estaban presentando una obra clásica griega en las escalinatas del Capitolio Nacional. Y entonces Bernardo, que siempre era un tipo de un gran chiste, estaba Martínez hablando, ¿no? Edipo Rey, recuerdo la obra. Y entonces Edipo tenía un acento argentino impresionante. Y Bernardo decía, che, vamos a ver qué pasa con Edipo, ¿no? Y fue estupendo la obra de esa. Y después él se quedó en Colombia con la señora esta,
hicieron todo lo que pudieron haber hecho. Ya vivió muchos años en Colombia, ¿no? Ellos eran marido y mujer. Ellos eran esposos y después se Sí, divorciaron con sí. Mickey. Bueno, la mezcolanza de esta especie de torre de Babel con la que se armó la televisora nacional, ya hemos visto alemanes, ya hemos visto colombianos, ya hemos visto cubanos, ya hemos visto argentinos. Nos salta un nombre, esta vez de Japón, Seki Sano. ¿Quién O era Seki Seki. Sano? ¿Qué vino a hacer? Bueno, Seki, yo lo conocí a Seki en México por allá en el año 56, 57. Lo conocí a él en México. Tiene una escuela de teatro. Seki había sido alumno directo en Moscú de Stanislavski y había puesto una escuela en México. Tiene otro hermano que se llama Seki Sano y Sano Seki, ¿no? Entonces, alguien no me acuerdo quién fue el que trajo a Seki Sano para Colombia, pero se sucede que Seki Sano era comunista y Rojas Pinilla se enteró que el tipo era comunista y lo sacó del país y lo volvió otra vez a mandar para México. Que fue una desgracia porque Seki Sano era un tipo extraordinario en la escuela del teatro de Stanislavski. Era de las pocas personas que sabían de ello. Además había sido alumno directo de Stanislavski. Y tuvo que irse de Colombia. Lo sacaron. Bueno, Jaime, anécdotas del primer día, anécdotas de los inicios de la televisión que ¿No? recuerde. Bueno, a mí me tocó hacer de todo, ¿no? Me tocó barrer los estudios, me tocó ser maquillista porque no había maquillistas. Yo tenía que, no había pancakes para poner el maquillaje a las personas para que le quitaran el brillo de la cara. Eh, yo compraba los pancakes en las droguerías al lado para poder pintarlos porque no había dinero en ese momento para hacerlo. Y me recuerdo que me tocó una vez que Carlos Lleras Restrepo estaba en la OEA, que llegó a Bogotá, no sé qué por qué motivo, y llegó a la televisión y había una entrevista con él alguien. Y entonces yo le dije, bueno, doctor, mire, lo que pasa es que yo nunca había tenido un, eh, una persona tan distinguida como usted, como secretario de la OEA, pero me la va a tocar decirle que tengo que maquillarlo, porque no puede salir al aire sin maquillaje. Ah, no, que yo no me maquillo. Y dije, lo siento, doctor, pero es obligatorio. Eso tiene que hacerlo. Y entonces saqué un algodón, un poco de pancake, y le pasé un poco de pancake al doctor Lleras Camargo. Bueno, Jaime, uno de los temores que se presentaron en esos albores de la televisión colombiana era el de que pudiera haber un incendio en la Biblioteca Nacional, ya que la televisora funcionaba en los sótanos del edificio de Quijano Wills. Sí, 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 sí. ¿Qué nos comenta de eso? ¿Qué situaciones curiosas o extremas ocurrieron en ese Bueno, sitio? la verdad es que afortunadamente nunca pasó nada. Hubiese podido pasar, desde luego. Sí. Pero hubo un caso muy simpático de Bernardo Romero que estaba dirigiendo Juana de Arco, ¿no? Y la mujer estaba haciendo de Juana, ¿no? Y entonces a Juana la queman, ¿no? Y le ponen unos palos debajo para quemarla. El estudio era el estudio 1, que era bastante pequeño. Y los traga aires y ventiladores y todo eso eran muy pequeños. Y entonces la humedad que hizo los palos, quemándose, fue tan grande que llenó por completo el estudio y aquello parecía Juana de Arco con moho, con algo extraño, una cosa rarísima fue todo aquello. Pero no pasó de ser más o menos un susto. Pero afortunadamente no pasó nada especial. Bueno, el primer día, luego del mensaje de Rojas Pinilla, se dice que la programación se estructuró como un programa de Álvaro Monroy Guzmán, luego Los Tolimenses, una obra de teatro titulada La Tarde de Raúl Vilar y posteriormente películas. ¿Qué detalles de este primer día puedes recordar? Bueno, Álvaro Borroy era un periodista maravilloso, era un tipo estupendo.
trabajaba en El Espectador, que creo que era un tipo estupendo. De esa gente, bueno, no sé por qué. Después yo me fui a México, yo duré año y medio, y después me fui otra vez a México cuando hice la gira en Colombia con María Félix y Andrés Soler. Y entonces se fueron ellos, yo me fui detrás y me quedé en México 3 años y pico. Entonces, tengo baches completamente de lo que haya pasado en esos momentos. Pero me recuerdo de algunos programas de televisión, pero muy pocos realmente. Eso hace tantos años ya que ya no Bueno, me recuerdes. ¿Ah? sí, 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 sí. Muchos años que no me recuerdo de muchas cosas que ya han pasado en televisión. Bueno, Jaime, en 1937, durante la administración de Alfonso López Pumarejo, usted estaba pues muy niño, de pantalones cortos en Cartagena. Sí, Tras el éxito de la transmisión en directo de la 11ª Olimpiada que se realizó en Berlín, que se transmitió por televisión en directo, el gobierno colombiano contrató unos ingenieros alemanes para que hicieran unos estudios sobre la topografía colombiana para instalar la televisión y extenderla. ¿Por qué cree usted que se demoró 17 años para llevar a cabo este proceso? Y posteriormente, ¿por qué tardó tanto que la televisión tuviera cobertura nacional? A la costa llegó en 1962 de la mano de un ministro cartagenero, Alfredo Araujo Grau, y de un director de Inravisión también de aquí, Nicolás del Castillo Matiu. sí, sí, sí. Bueno, como todas las cosas que pasan en Colombia, ¿no? Que hay buenas ideas, se tratan de hacer y hay la parte negativa que niega lo que hay que hacer. Entonces se deja allí, se encajonan, se dejan y ahí mueren las buenas ideas. Eso que pasó con la televisión. Yo no me explico por qué motivo fue eso, ¿no? Pero, bueno, siquiera hizo algo bueno Rojas Pinilla, que fue traer la televisión, desde luego, ¿no? Fue un juguetico que le hizo, pero bueno, fue maravilloso. Bueno, se caldearon mucho los ánimos después del primer año de gobierno de Rojas Pinilla, empezaron las protestas que fueron creciendo con el tiempo. ¿Cómo Sí. se vivió dentro de la televisión colombiana esa situación? ¿Qué tipo de actitudes asumía el gobierno frente a un medio tan poderoso como es? Bueno, cuando Rojas cayó, eso fue, ¿cuándo fue? Yo estaba en Nueva York, creo, cuando Rojas cayó, o subió, una cosa de eso, no me acuerdo bien. Pero no hubo ningún problema, eso siguió normal, como si nada, ¿qué se podía hacer? La cosa política era totalmente independiente de la cosa de televisión. Y todo el mundo no quería que nadie tocara eso, ¿no? Entonces nunca se tocó, jamás hubo ningún problema con la televisión. Bueno, otras personas, otras situaciones de los inicios de la televisión colombiana que recuerde, algunas anécdotas que me imagino deben ser muchas. Bueno, hay muchas. Yo fui director del Club del Clan por mucho tiempo, por un tiempo más o menos, un año y medio, 2 años. Estaba Claudia de Colombia, Vicky, Beto. Los dirigí porque me llamaron a que lo hiciera y lo tomé 2 programas a la semana. Después subió a 3 y después subimos a 5 programas a la semana, hablando diario, de lunes a viernes. Y fue una experiencia muy buena con ella, ¿no? Fue maravilloso. Ah, y yo duré mucho tiempo ahí con ellos y después ya pues me cambié o me fui a otra parte, ¿no? ¿Qué sé yo cuando me fui de nuevo? Bueno, ¿de quién fue la idea y cómo nace el Club del Clan? Bueno, eso fue a Luis Betancourt Tolosa, que tenía un espacio en televisión. Y ellos comenzaron ese programa porque en Argentina había un club del clan. Y entonces a ellos se les ocurrió hacer un club del clan en Bogotá. Entonces un director de televisión me llamó y me dijo, mira, este programa lo van a quitar porque está muy malo. Fíjate a ver si tú puedes hacer algo con ello.
Bueno, déjame hablar con los dueños de eso. Fui a hablar con Betancourt Tolosa y le dije, bueno, mire, déjeme ver el programa. Yo veo el programa y le digo lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo y que se puede ver. Entonces fue cuando yo entré en el Club del Clan y me dieron luz, abierta para hacer lo que yo quisiera con el programa y lo saqué adelante. De 2 programas a la semana, terminé haciendo 5 programas a la semana. Y después me fui porque realmente se aprovechaban de uno como actor o como artista, porque no había mucha fuente de trabajo para uno. Entonces a uno le pagaban miserias en ese entonces. Es decir, según la tabla de ganancia del SICA, que era el Sindicato de Actores de Colombia, yo debía haber estado ganando 23,000 pesos mensuales de aquella época. Y yo lo que me pagaban eran 2,500 por un programa diario de lunes a viernes de media hora. Y además otro programa diario en la RCN de radio, patrocinado por Glostora, de aquella brillantina Glostora. ¿No? Y entonces era hasta las 5:30, y de 5 a 5:30 en la RCN, y de 6:30 a 7 en la televisora. Así que salíamos corriendo de un lugar hacia otro para poder cubrir. Ya hacer demasiado trabajo por tan poco. Entonces dije, no, vámonos de aquí. Cuando decidí irme para México. Entonces. Bueno, Jaime, la época de los telenoticieros, ¿cuándo se inicia? ¿Por qué se demoró tanto teniendo Colombia una experiencia de noticieros de cine muy afianzada, empezando por los que se hicieron a finales de la década de los 40 y luego la actualidad panamericana de ese cartagenero Álvaro Escayón Villa? Bueno, no, yo te podría hablar mucho de eso porque no tengo mucha experiencia en ese momento. Sé algo de ello, pero no es mucho lo que te puedo decir. No tengo mucho conocimiento de eso y como no conozco bien, no te digo nada en absoluto. Bueno, algo que se nos haya quedado en el tintero, alguna cosa que usted crea pertinente decir. Bueno, no, te agradezco inmensamente tu gentileza de esta entrevista y lo que te pueda servir con el mayor agrado o que espero que lo que te haya dicho te haya servido de algo. Historia, yo. Muchas gracias, Jaime Ibarra Merlano, por Gracias, esta muy palabra. amable. Vale. Gracias. Hola, Jaime. Ahora sí. No, pero